Testimonio de Morris Ungren. La primera vez que vi al hermano Branham en acción fue en el año 1950, en Camden, Arkansas. Estábamos en la iglesia bautista en aquel tiempo, y yo había oído de él, y había escuchado una cinta y pensé, esto es diferente. Yo creo que en una de las cintas él habló acerca de la simiente de la serpiente, y eso despertó mi curiosidad. Yo quería escucharlo, y mi mamá me estaba animando para que yo fuera, y entonces mi esposa, Vivian, y yo viajamos hasta Camden. Antes de que él saliera, alguien me pidió que subiera a la plataforma para cantar. Entonces, yo canté Qué bella historia. Luego yo me senté allí en la plataforma, junto a un número de ministros que no conocía. Le pregunté a una persona sentada cerca de mí que quiénes eran algunas de esas personas, y supe que el hermano F. Bosworth y su familia estaban presentes, junto con Raymond T. Ritchie y su familia. Esto fue poco tiempo después de que fuera tomada la fotografía de la columna de fuego en el auditorio de Houston, así que me imagino que eso pudo haber sido una cosa que atrajo a tanta gente al servicio. Gordon Lindsay salió y habló por casi media hora. Luego salió el hermano Branham. Su hermano Howard lo trajo a la plataforma, y cuando él comenzó a hablar, lo primero que él hizo, la primera persona a quien él reconoció, fue al conserje. Yo pensé, ¿qué clase de decoro ministerial es este, con ministros sentados por toda la plataforma? Él habló por casi 15 minutos, y uno casi tenía que ponerse la mano detrás del oído, porque hablaba muy bajito. Durante la línea de oración, había 4 o 5 personas a quienes él tomó de la mano, y les dijo del mal que tenían. Luego, apuntó con su dedo a una persona enfrente a nosotros. Era una mujer, y él dijo, «Señora, usted no necesita tarjeta de oración. Usted estaba parada al frente de su fregadero lavando los platos». Él le dijo de qué color era el delantal que ella tenía puesto. Y él dijo, «A usted se le cayó una taza y se quebró». Y le dijo cuán nerviosa estaba ella. Ella levantó las manos y dijo que eso era cierto. Nosotros lo sentimos, claro. Mientras yo comencé a armar todo esto, me di cuenta que él era un vidente. Yo podía notar que él estaba viendo algo, y lo que él veía era cierto, porque yo vi la reacción de aquella mujer. Entonces, para mí, primeramente él fue un vidente, y luego más tarde yo comencé a ver que él era un profeta. Pero yo fui convencido allí mismo, y nunca cambié mi opinión para nada, que él era un vidente. Entonces, comenzamos a seguir su ministerio a través de los reportajes publicados en la revista La Voz de Sanidad. Una de las cosas que yo noté del hermano Branham fue esto. Si había algo en la mente de uno, él siempre tenía una respuesta. Él simplemente tenía una forma peculiar por la cual entrelazaba la respuesta de uno en su sermón y lo miraba a uno cuando lo decía, y se sabía que era exactamente para uno. Era una respuesta que uno deseaba, pero también era una parte del sermón. Yo estoy seguro que hizo esto con otras personas, pero esa fue una de las peculiaridades que yo noté. Yo estaba hablando con él acerca de la Gran Pirámide, porque yo lo había estudiado y coleccionaba libros al respecto allá en los años 40, antes de haber conocido al hermano Branham. Yo había dado conferencias sobre eso muchas veces. Yo le dije que la fecha de su nacimiento correspondía con el gran escalón en la pirámide, ya que la miden a 1 pulgada por año. En aquella reunión él dijo que estaba buscando una ciudad, y la ciudad que buscaba era la novia. El hermano Branham enseñó también que la novia es la Nueva Jerusalén. La segunda entrevista que yo tuve con el hermano Branham fue en Phoenix, Arizona, en el año 1964. Se reunió con mi hermano, Robert, y su esposa, Millie, y conmigo, en su habitación del hotel. Él acababa de predicar en la Convención de los Hombres de Negocio del Evangelio Completo, en la Ramada Inn, y había casi 3,000 personas presentes. Él habló acerca del bautismo del Espíritu Santo, y yo vi a los ministros meneando la cabeza a la interpretación que él les daba. Él enseñó que recibir el maná de la edad es recibir el bautismo del Espíritu Santo, y que hablar en lenguas no era la evidencia. Ellos fallaron en verlo. Varias veces el hermano Branham me pidió que cantara antes de que él saliera a la plataforma.
Había dado tantos conciertos que nunca me sentí nervioso cantando para él. Yo canté un solo del Mesías de Händel en el tabernáculo, el aria de apertura Consolaos. Billy Paul hizo un comentario al respecto, pero muchos en la congregación no estaban acostumbrados a la música clásica. Pero yo sentí que esto era muy apropiado para el ministerio, ya que es la profecía de Isaías 40 concerniente a Juan el Bautista. Siempre canté himnos que tuvieran que ver con la palabra, y el hermano Branham sabía eso. En junio del año 1964, yo canté Qué bella historia en el tabernáculo en Jeffersonville. La iglesia estaba repleta. La gente estaba sentada en las repisas de las ventanas, y muchos estaban afuera. Me paré para cantar e inmediatamente alguien se sentó en mi asiento. Yo lo noté, y después de que canté, me fui por la puerta de atrás hacia el bautisterio. El hermano Branham estaba esperando allí en ese cuarto, y tenía su libreta abierta. Él dijo, «Lo que usted cantó es lo que yo voy a predicar esta mañana». Lo que él predicó fue develando a Dios, y me mostró sus apuntes. Él usó pequeños dibujos, un tipo de taquigrafía, para mantenerse en la trayectoria. Les contaré acerca de la vez que estábamos en la cafetería Blue Boar, en donde tantos se reunían después de los servicios. El hermano Branham fue hasta donde yo estaba parado solo, y me tomó de la mano. Me pareció que su cara se tornó oscura, y él dijo, «Un abismo llama a otro abismo». En ese momento, algo comenzó a moverse a través de mi brazo y a través de mi cuerpo. Sentí un calor extraño y una sensación de ingravidez que pasó por todo mi ser. Y yo supe que fue aquel ángel, quien era Cristo. Más tarde me di cuenta de que fui sanado de una úlcera estomacal, porque no tuve más problemas con eso después de aquella ocasión. Creo que yo también fui bautizado con el Espíritu Santo, porque mi vida cambió. En otra ocasión, yo estaba viviendo en Tulsa, Oklahoma, en donde yo era el presidente del Colegio Bíblico de Tulsa, un puesto que ocupé por varios años. Un día recibí una llamada telefónica y era el hermano Branham queriendo orar por mí. Yo tenía lo que llaman aginoedema, lo que me causaba hinchazón en el cuerpo, a veces en las puntas de mis dedos o en los dedos de mis pies y mis labios. Me mejoraba, pero más tarde me venía de nuevo. Cuando él oró por mí esa vez, me dijo que había dos sombras siguiéndome toda mi vida, tratando de desanimarme, y de eso se trataba todo esto. Él hablaba en un reino de cosas espirituales que yo no entiendo igual que él, pero él dijo eso. El hermano Branham no hacía nada para realmente dirigirlo a uno, ya que permanecemos bajo la agencia de libre albedrío. No obstante, él evidentemente sabía que yo iba a hacer viajes al extranjero, y parecía como que me preparó en su propia forma sin decirme exactamente qué hacer. Además me dijo que siguiera cantando y que siguiera cargando el arca. Solo los levitas, el ministerio, podían cargar el arca, así es que eso significaba que yo tenía un ministerio. El hermano Branham también me dijo que yo era el pastor aquí en Memphis, Tennessee. Varios otros han tratado de comenzar iglesias en esta área, pero cada una ha fracasado. Él tenía una forma de ajustarlo a uno también. Él podía entrar y hacer florecer su carácter. Él no se basaba en el nombre de la persona, pero a través de los ojos de Dios, él veía la naturaleza de todos, y podía reducir aquella naturaleza a una o dos palabras. Todo tiene que ver con ser un profeta. El domingo de Pascua, del año 1965, el hermano Branham habló en el tabernáculo. Billy Paul llegó al púlpito antes de que el servicio comenzara y dijo que el hermano Branham deseaba ver a todos los de la familia Ungren en su oficina. Bueno, estábamos sentados por toda la congregación y habían alrededor de 15 a 20 de nosotros apiñados en su oficina. Él había tenido una visión y quería compartirla con nosotros. En esa visión, él vio que mi padre llevaba una charola de plata y en ella estaban escritos todos nuestros nombres y los nombres de los nietos, y así sucesivamente, escritos en tarjetas pequeñas. Él dijo que mi padre le dijo, «Hermano Branham, se los doy todos a usted». Él nos dijo que había tenido esa visión un par de veces.
Y eso fue lo que él nos quería decir. Yo no sé si alguna vez él haya llamado a una familia entera así en algún otro momento, pero él lo hizo con nuestra familia. El hermano Branham además dijo esto, que las familias de los creyentes corren por linajes, como una buena línea de caballos o ganados corre en linaje. Mamá era una persona de mucha fe. Papá era un hombre callado que no tenía mucho que decir, y él entró al mensaje más tarde que mamá. Una vez cuando estaban comiendo con el hermano Branham, él le dijo a papá: Hermano Ungren, yo lo vi a usted y a la hermana Ungren caminando en el milenio cogidos de la mano. Papá dijo: ella no me va a querer. Así era papá. Él simplemente era de esa forma. Pero el hermano Branham dijo: Oh, sí, ella lo va a querer. La última vez que yo hablé con el hermano Branham fue en agosto del año 1965. Fue una de sus últimas reuniones en Jeffersonville, y después del servicio, estábamos paseando por Utica Pike y yo vi su auto de color trigo estacionado en una tienda de servicio rápido. La hermana Meda había entrado para comprar algo. Yo me estacioné y caminé hacia el lado del chofer y comencé a hablarle al hermano Branham. Luego, de repente, yo estaba del lado del pasajero y el hermano Branham estaba desplomándose en su asiento y una oscuridad estaba sobre su cara. Supe entonces que Dios estaba a punto de decirme algo. Una cosa dijo: cuando el ganado está mugiendo, está cantando. Y me dijo de nuevo que siguiera cantando y cargando el arca. La cosa es que yo no caminé hacia el otro lado del auto. Fue solamente después que pensé: ¿cómo fue que yo llegué allí? Fue después que eso pasó que me di cuenta que Dios me puso allí. Él me quería al lado derecho del profeta. El lado izquierdo no es el lado preferible cuando se trata de Dios. Ustedes saben. Pero Él me movió allá. Eso fue lo que Él hizo con Felipe, y yo creo que todo lo que ocurrió en la Biblia ha ocurrido en el ministerio de este profeta, de una forma u otra. A donde quiera que voy, la gente quiere que yo le cuente acerca del hermano Branham. Tienen la impresión de que yo era un compañero íntimo de él. Yo no era tan íntimo, pero nuestros senderos se cruzaban frecuentemente, y él siempre tenía algo que decirme de mucha importancia. El hermano Branham era un nazareno en cuanto a que él no fumaba ni bebía, y él fue apartado como nazareno. Yo miro todos los eventos en su vida y todo habla acerca de su oficio y su llamado. Él tenía esos profundos ojos fijos que exploraban y veían por dentro de uno. Creo que él era una persona sencilla, y solo hablando de su propia naturaleza, yo creo que él tenía un temperamento melancólico. Creo que él era una persona muy intuitiva y muy sensitiva. Él fue hecho para ser espiritualmente sensitivo. Él vivía todo el tiempo en dos mundos, la mayor parte en el otro mundo, lo cual es difícil de entender, pero lo notamos de vez en cuando. Había una sinceridad en él que era muy impresionante. Él no tuvo que esforzarse en ser humilde, eso simplemente era una parte de él. Lo que lo hizo enteramente diferente a todos los demás fue la unción del Espíritu que estaba en él. La gente reacciona emocionalmente a eso. A veces uno piensa, simplemente como un hombre, como un vaso, ¿vio Dios a un hombre por el cual él pudo hacer esto? ¿O preparó él a un hombre por el cual hacer esto? Probablemente ambos son correctos.